Nunca pensé que el destino fuera a buscarme a esta edad. La verdad, yo ya había dejado de esperar algo así. Subí a ese avión como cualquiera, maleta lista, documentos en orden, la cara tranquila, aunque por dentro algo en mí temblaba. No sabría decirte si era nerviosismo, cansancio o simplemente la costumbre de soportar en silencio. Las mujeres de mi generación aprendimos a seguir adelante, incluso cuando nos duele. Mientras caminaba hacia mi asiento, no podía evitar recordar tantas cosas que nunca dije, palabras que guardé porque pensé que habría tiempo para explicarme, tiempo para acercarnos, tiempo para reparar lo que se rompió sin querer. Pero el tiempo, qué cosa extraña. Uno cree que siempre queda un poco más, hasta que un día descubre que los años ya pasaron y lo que callaste pesa más que lo que viviste. Me senté, abrí el cinturón, respiré hondo, me preparé mentalmente para unas horas largas y silenciosas. Entonces las luces bajaron, el avión comenzó a moverse y una voz, esa voz, llenó todo el aire. Una voz firme, serena, exacta. Una voz que conocía mejor que la mía. Señoras y señores, aquí el capitán hablando. En ese instante, el mundo dejó de ser lo que era, porque yo no estaba escuchando al piloto. Estaba escuchando a mi hijo, aquel con quien no hablaba desde hace años, aquel que pensé que había perdido para siempre. Antes de continuar, quiero decirte algo. No sé cuál sea tu historia. No sé si también hubo alguien a quien amaste, pero con quien la vida terminó en distancias, silencios o orgullo. Pero si alguna vez sentiste que había algo pendiente, algo que no se dijo, algo que aún duele cuando lo recuerdas, entonces esta historia no te llegó por casualidad. Porque a veces el destino no toca la puerta, a veces te sienta en un avión, apaga las luces y te obliga a escuchar la voz que creíste perdida. Esa voz que un día llamaste hijo. Esa mañana desperté antes del amanecer. No porque tuviera prisa, mi vuelo salía al mediodía. Pero últimamente me cuesta dormir. Me despierto con esa sensación extraña de que algo quedó pendiente, aunque no sepa exactamente qué. Preparé café. Lo dejé enfriarse en la mesa mientras miraba por la ventana. Las calles aún estaban vacías. Todo parecía tranquilo, ordenado, como si el mundo supiera esperar. Pero yo no me sentía tranquila. Revisé la maleta por tercera vez. Pasaporte, boletos, medicinas, todo estaba ahí, todo estaba bien. Entonces, ¿por qué me temblaban las manos? Me obligué a desayunar algo ligero. Pan tostado, mermelada. Nada tenía sabor. Miré el teléfono. Lo hago todos los días, sin pensar, como un reflejo. Busco su nombre en los contactos, marco los primeros números y cuelgo. Siempre cuelgo. Porque no sé qué decir, porque temo escuchar indiferencia, porque el orgullo pesa más cuando lleva años cargándose. Dejé el teléfono sobre la mesa. Respiré y salí. Salí de casa 2 horas antes de lo necesario. Tomé un taxi. El conductor intentó conversar, pero yo apenas respondía. No era descortesía. Es que cuando una lleva tanto peso adentro, hasta las palabras simples se sienten pesadas. El aeropuerto estaba lleno de vida.
familias con niños corriendo, parejas tomadas de la mano, jóvenes con mochilas enormes y sonrisas llenas de planes. Y yo caminando sola, con mi maleta pequeña y mi corazón gigante. Me senté en la sala de espera y observé. Siempre he sido buena para observar. Tal vez porque aprendí a callar tanto que solo me quedó mirar. Vi a una madre despidiéndose de su hijo. Él tendría unos 20 años. Ella le arreglaba el cuello de la camisa aunque no lo necesitara. Él sonreía con esa mezcla de amor y vergüenza que tienen los hijos cuando las madres son demasiado madres. Ella lo abrazó, fuerte, largo, como si quisiera guardarlo dentro de ese abrazo para siempre. Y algo dentro de mí se quebró, porque yo no recordaba la última vez que abracé a mi hijo así. No fue una decisión, no fue un día específico. Simplemente dejamos de hacerlo, poco a poco, sin darnos cuenta, hasta que ya no supimos cómo volver. Cerré los ojos, respiré hondo, conté hasta 10. Las mujeres de mi edad no lloramos en público, no porque no sintamos, sino porque nos enseñaron a sentir en privado. Guardé las lágrimas donde siempre las guardo, en ese lugar oscuro del pecho donde viven todas las cosas que no puedo decir. La voz del altavoz anunció mi vuelo. Me levanté, tomé mi maleta, caminé hacia la puerta de embarque y mientras avanzaba por ese pasillo largo y blanco, pensé, yo creía que el destino ya no tenía nada preparado para mí. ¡Qué equivocada estaba! Antes de seguir, necesito contarte sobre él, sobre mi hijo, sobre el niño que fue, sobre el hombre en que se convirtió y sobre todo lo que pasó entre medio. Nació en una mañana de abril. Lloró tan fuerte que las enfermeras se rieron. «Este tiene carácter», dijeron, y tenían razón. Desde pequeño fue especial. No de esa manera que dicen todas las madres, sino realmente especial. Tenía una forma de mirar el mundo que me desarmaba. Recuerdo un día específico, no una época, no una etapa, un día. Tenía 7 años, era domingo. Habíamos ido al parque después de la iglesia. Él llevaba puesta esa camiseta azul que tanto le gustaba, la del astronauta. Estábamos sentados en el pasto comiendo helado cuando un avión pasó sobre nosotros. No era nada especial, solo un avión comercial, de esos que pasan todo el tiempo. Pero él dejó el helado a un lado, se puso de pie, siguió el avión con los ojos hasta que desapareció entre las nubes. Y cuando finalmente lo perdió de vista, se volteó hacia mí, con esa seriedad que tienen los niños cuando dicen algo importante. Mamá, sí, mi amor, algún día voy a volar uno de esos. No dijo, quiero. Dijo, voy. Como si ya lo supiera, como si el futuro ya estuviera escrito y él solo estuviera leyéndolo en voz alta. ¿De verdad?, le pregunté, sonriendo. Sí, voy a ser piloto y voy a llevar a la gente a lugares importantes. ¿Y a mí? ¿Me vas a llevar? Él lo pensó, con esa concentración profunda de los niños. A ti te voy a llevar a todos lados, mamá, porque tú eres lo más importante. Me abrazó.
Y yo me reí. Pero también lloré, porque ya sabía, incluso entonces, que ese niño iba a volar lejos, que el cielo no era un sueño para él, era un destino. Los años pasaron. Él creció rodeado de aviones, aviones de juguete, libros sobre aviones, documentales sobre pilotos. Su cuarto parecía un museo de la aviación. Pero hubo uno que nunca voló. Era un avión de papel. No era perfecto. Las alas estaban desiguales. La nariz torcida. Lo hizo una tarde después de la escuela. Tenía 11 años. Había sacado mala nota en matemáticas y estaba frustrado. No sirvo para nada, dijo, tirando el lápiz. Eso no es verdad. Sí lo es. Si no puedo ni resolver ecuaciones, ¿cómo voy a ser piloto? Los pilotos no nacen perfectos, hijo. Se hacen. Tomó una hoja de su cuaderno, la dobló, la volvió a doblar. Hizo un avión. Este avión tampoco es perfecto, dijo, pero apuesto a que vuela. Salimos al patio. Él lanzó el avión con fuerza. El avión subió, giró y cayó en picada. Se estrelló contra el suelo. Él lo miró, decepcionado. ¿Ves? Ni siquiera esto me sale bien. Me agaché. Recogí el avión. Lo observé. ¿Sabes qué veo yo? ¿Qué? Que lo intentaste, que doblaste cada pliegue con cuidado, que le pusiste esfuerzo y que aunque no voló como esperabas, lo lanzaste. Pero no funcionó. Esta vez no. Pero la próxima ajustas las alas, cambias el peso, intentas otra vez. Así es como se aprende a volar, hijo. No en el primer intento, sino en el 100º. Él me miró y sonrió. ¿Lo guardamos? ¿El avión? Sí, para recordar que aunque no voló, lo intenté. Lo guardamos en su escritorio. Ese avión de papel estuvo ahí durante años, hasta el día en que se fue, y yo nunca supe si se lo llevó consigo. Yo lo apoyaba, claro que lo apoyaba, pero también tenía miedo de que se alejara, miedo de que el cielo lo llevara lejos de mí, miedo de perderlo en su propio sueño. Y cuando el miedo crece sin que lo notes, comienza a disfrazarse de otras cosas, de exigencia, de expectativas, de consejos que suenan a órdenes. Cuando entró a la adolescencia, algo cambió. O tal vez siempre estuvo cambiando y yo no quise verlo. Él comenzó a hablar menos, a encerrarse más, a mirarme con esa mezcla de amor y distancia que parte el alma. Yo intentaba acercarme, pero no sabía cómo. Las palabras que usaba sonaban frías, los gestos que hacía parecían intrusivos. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Necesitas algo? No. ¿Estás bien? Sí, mamá. Conversaciones de 3 palabras, silencios de 1000. Y entonces llegó aquella noche, la noche que cambió todo. Él tenía 17 años, acababa de recibir una carta, una aceptación, una beca, una oportunidad para estudiar aviación en otro país. Entró a la cocina con los ojos brillando de emoción. Llevaba la carta en la mano. La sostenía como si fuera lo más valioso del mundo. Mamá, tengo que contarte algo. Yo estaba lavando platos. No me volteé de inmediato. Debía haberlo hecho. Debía haber dejado todo. Debía haberlo mirado a los ojos. Pero no lo hice. Dime, hijo.
Me aceptaron en la Academia de Aviación, con beca completa. Dejé el plato en el fregadero. El agua seguía corriendo. Me sequé las manos despacio. Y cuando me di la vuelta, mi cara no mostraba la alegría que él esperaba. ¿Y pensaste en preguntarme antes de aplicar? Él parpadeó, confundido. La luz en sus ojos comenzó a apagarse. Pero siempre supe que querías esto. Siempre me dijiste que podía hacer lo que quisiera. Cuando tenía 5 años, sí, pero ahora eres casi un adulto y las decisiones importantes se consultan. No es una decisión, mamá, es mi sueño. Los sueños no pagan las cuentas, hijo. Esas palabras, esas malditas palabras, no sé por qué las dije. Hasta el día de hoy no lo sé. Tal vez porque estaba cansada, tal vez porque tenía miedo de quedarme sola, tal vez porque no sabía cómo decir te voy a extrañar sin sonar egoísta. Pero las palabras salieron, y una vez que salen no puedes devolverlas. Él me miró como nunca me había mirado, con decepción, con dolor, con algo que parecía quebrarse en tiempo real. Creí que tú, de todas las personas, tú me entenderías. Yo solo quiero lo mejor para ti. No, mamá, tú quieres lo más seguro, que es diferente. No hables así. Yo te he dado todo, excepto permiso para irme. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Él bajó la mirada, dobló la carta, despacio, como si estuviera doblando algo más que papel. La guardó en su bolsillo y salió de la cocina sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, de pie, con las manos aún húmedas, con el agua todavía corriendo, sintiendo que acababa de perder algo que nunca podría recuperar. Cerré la llave. El silencio llenó la cocina y me senté en el suelo, ahí mismo, porque las piernas ya no me sostenían. Lloré como no lloraba desde que era niña, porque sabía que algo se había roto esa noche. Y no era solo la conversación, era la confianza, era la conexión, era ese hilo invisible que une a una madre con su hijo. Esa noche fue el principio del fin, o tal vez solo fue el momento en que el fin se hizo visible. Él se fue, tomó la beca, se mudó, y aunque hablábamos por teléfono al principio, las conversaciones se fueron haciendo cada vez más cortas, más frías, más educadas, hasta que dejamos de llamarnos del todo. No fue una pelea, fue una despedida disfrazada. Y lo peor es que ninguno de los dos tuvo el valor de decir, todavía te quiero, solo que no sé cómo demostrarlo. Subí al avión con pasos lentos. Encontré mi asiento, fila 12, ventana. Siempre elijo ventana. No porque me guste mirar afuera, sino porque así puedo apoyar la cabeza y fingir que duermo cuando no quiero hablar con nadie. Guardé la maleta en el compartimiento superior, me senté, ajusté el cinturón, saqué un libro de mi bolso, aunque sabía que no iba a leer. El avión se fue llenando. Gente apresurada, niños inquietos, parejas acomodándose juntas. A mi lado se sentó un hombre mayor. Me saludó con un gesto amable. Yo respondí igual, sin palabras, solo un pequeño movimiento de cabeza. Las azafatas comenzaron su rutina. Explicaciones de seguridad que nadie escucha, señales de salida que nadie mira, chalecos salvavidas que esperamos nunca usar. Y entonces las luces se atenuaron. El avión comenzó a moverse.
Cerré los ojos, respiré hondo. Intenté calmar ese temblor interno que llevaba conmigo desde la mañana. El motor rugió, las ruedas aceleraron y de pronto esa sensación de despegue, cuando el suelo se aleja y el estómago se queda atrás. Abrí los ojos, miré por la ventana. El mundo se hacía pequeño. Las casas, los autos, las personas, todo iba quedando diminuto, como si la distancia tuviera el poder de hacer que las cosas importaran menos. Pero yo sabía que no era así, porque uno cree que deja cosas atrás, pero son las cosas las que nunca lo dejan a uno. Mientras subíamos entre las nubes, los recuerdos comenzaron a volver. No pedí que vinieran, pero llegaron igual, como siempre lo hacen. Vi a mi hijo a los 10 años, construyendo un avión de papel, lanzándolo con fuerza, corriendo detrás de él con esa risa que llenaba toda la casa. Lo vi a los 15, estudiando hasta tarde, memorizando partes de aviones, soñando despierto con un futuro que yo temía. Lo vi a los 17, sosteniendo esa carta, con los ojos llenos de esperanza, esperando mi bendición. Y yo le di miedo disfrazado de consejo. Las nubes afuera eran blancas, suaves, infinitas, como algodón flotando en un cielo que no pertenecía a nadie. Y pensé, él está en algún lugar de este mismo cielo, volando, viviendo su sueño, sin mí. No era resentimiento lo que sentía, era algo peor. Era la certeza de que había tenido razón, pero había perdido lo único que importaba. El avión se estabilizó. El piloto apagó la señal de cinturones. La gente comenzó a moverse, a sacar laptops, a pedir bebidas. Yo solo miraba por la ventana, pensando en todas las veces que quise llamarlo, en todas las veces que marqué su número y colgué antes de que sonara, en todas las veces que escribí mensajes que nunca envié, porque no sabía qué decir, porque tenía miedo de que fuera demasiado tarde, porque el orgullo pesa más que el amor cuando no sabes soltarlo. Y entonces la voz llegó. El altavoz hizo ese sonido, ese clic suave que anuncia que alguien va a hablar. Yo seguía mirando por la ventana, distraída, perdida en mis pensamientos. Y entonces... Señoras y señores, buenas tardes. Aquí el capitán hablando. El mundo se detuvo. No el avión, no el tiempo real, pero mi mundo se detuvo por completo. Les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a... No escuché el destino. No escuché nada más, porque esa voz era la misma que me llamaba mamá cuando era pequeña. La misma que me pedía que le leyera un cuento más antes de dormir. La misma que cambió de tono en la adolescencia, pero que nunca dejé de reconocer. Mi respiración se cortó. Mis manos comenzaron a temblar. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que todo el avión podría escucharlo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero era.
El clima está despejado, por lo que esperamos un vuelo tranquilo. La tripulación y yo estaremos atentos para que tengan un viaje seguro y cómodo. Cada palabra era una puñalada suave. Cada pausa era un recuerdo. Cada respiración suya me recordaba las mías. Gracias por volar con nosotros. Disfruten el viaje. Clic. Silencio. Pero para mí, el silencio era un grito. Me llevé las manos a la boca, no para evitar hablar, sino para evitar desmoronarme ahí mismo. Las lágrimas comenzaron a salir sin permiso. Traté de secarlas rápido, de esconderlas, de fingir que no pasaba nada. Pero el señor a mi lado me miró con preocupación. ¿Se encuentra bien, señora? No pude responder. Solo asentí, rápido, mintiendo con mi cabeza. Él no insistió. Tal vez entendió que hay dolores que no se explican con palabras. Cerré los ojos. Intenté controlar la respiración. Contar hasta 10, hasta 20, hasta 100. Pero nada funcionaba. Porque mi hijo estaba a unos metros de mí, separado por una puerta de cabina. Tan cerca y tan lejos como siempre. Era mi hijo y llevaba años esperándolo, sin saberlo. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido 30. El tiempo se vuelve extraño cuando el corazón está en shock. Intenté calmarme. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo varias veces. Miré por la ventana. Intenté distraerme con cualquier cosa, pero era inútil. Cada parte de mí estaba consciente de que él estaba ahí, pilotando, trabajando, viviendo su sueño. Y yo no sabía qué hacer. ¿Debía pedir hablar con él? ¿Debía esperar hasta que aterrizáramos? ¿Debía quedarme callada como siempre? Mi mente era un torbellino de miedo, de esperanza, de todo lo que había callado por años. La azafata pasó ofreciendo bebidas. ¿Gusta algo, señora? Agua, por favor. Me entregó un vaso pequeño. Lo tomé con manos temblorosas. Bebe despacio. El agua estaba fría. Me quemaba la garganta. O tal vez era el nudo lo que quemaba. Y entonces la azafata se detuvo. Me miró con atención. Disculpe, ¿se encuentra bien? Levanté la vista. Ella tenía unos 30 años, ojos sanables, una de esas personas que nota cuando alguien está roto por dentro. Sí, estoy bien. Ella no se movió. ¿Segura? Y no sé qué fue. No sé si fue su tono o su mirada o simplemente que llevaba tanto tiempo guardándolo todo que necesitaba decirlo a voz alta. El capitán, el piloto, mi voz se quebró. ¡Es mi hijo! Ella parpadeó, sorprendida. ¿Su hijo? Asentí. Las lágrimas volvieron. No hemos hablado en años. Y no sabía que estaría aquí. No sabía que él... Me cubrí la cara con las manos. Ella se agachó a mi nivel, suave, respetuosa. Espere aquí, no se mueva. Se fue. Y yo me quedé ahí, temblando,
sintiendo que todo lo que había cargado por años finalmente se estaba desmoronando. Los minutos se arrastraban. Cada segundo era una eternidad. Miré el reloj, luego la puerta de la cabina, luego mis manos. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Le estaba diciendo? ¿Y si él no quería saber de mí? ¿Y si había venido en paz con mi ausencia? ¿Y si yo era solo un recuerdo que preferí olvidar? El miedo comenzó a ganar. Pensé en levantarme, en decirle que no importaba, en huir como siempre había huido. Pero entonces ella regresó. Traía algo en la mano, un pequeño papel doblado. Él quiere que lea esto. Me lo entregó. Lo tomé con dedos temblorosos, lo desdoblé despacio. Y ahí, con esa letra que reconocería en cualquier carte, decía: «Mamá, si estás lista, yo también». El mundo se detuvo otra vez, pero esta vez no de dolor, sino de algo que no sentía en años: esperanza. Mi corazón se rompió y se reparó al mismo tiempo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta, haciendo que las palabras se difuminaran. Pero no importaba, porque ya las había leído y ya las había guardado en ese lugar del corazón donde viven las cosas que nunca se olvidan. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La azafata me ofreció un pañuelo. Lo tomé. Me sequé los ojos, pero las lágrimas seguían viniendo. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de todo, de alivio, de culpa, de amor, de años acumulados en segundos. ¿Quiere responder? Asentí. Me dio una pluma y otro papel. Me quedé mirando el papel en blanco por lo que pareció una eternidad. ¿Qué se dice después de años de silencio? ¿Cómo se resume todo el amor, el arrepentimiento, el dolor y la esperanza en unas pocas líneas? Pensé en escribir algo largo, algo que explicara todo, pero entonces recordé algo. Recordé ese día en el parque, el avión de papel que nunca voló y las palabras que le dije, no en el primer intento, sino en el 100º. Tal vez esto era nuestro 100º intento y tal vez finalmente íbamos a volar. Escribí: siempre estuve lista, solo que no sabía cómo decírtelo. Te extrañé cada día, perdóname. Doblé el papel. Mis manos ya no temblaban tanto. Se lo entregué. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de significado. Ahora vuelvo. Se fue hacia la cabina y yo me quedé ahí, esperando, con el corazón latiéndome en la garganta. Los minutos se hicieron eternos. Miré el reloj, miré por la ventana, miré mis manos. Pensé en él, leyendo mis palabras, sintiendo lo que yo sentía, decidiendo si perdonar era posible. Y entonces la azafata regresó. Traía otra nota. Me la entregó sin decir nada. La abrí y leí. No hay nada que perdonar, mamá. Solo hay tiempo que recuperar. Lloré sin control, sin vergüenza, sin intentar esconderme, porque después de años de cargar el peso del silencio, finalmente podía soltarlo. La azafata me tocó el hombro. Él dice que después del aterrizaje lo espere en la salida, que por favor no se vaya. «No me voy a ir», susurré. «Nunca me iría». Guardé las 2 notas en mi bolso, las 2, la suya y la mía, porque eran más que papel. Eran el puente que habíamos construido en el aire, entre nubes, a miles de metros de altura, donde las palabras pesan menos y el amor pesa más. El resto del vuelo fue una mezcla extraña de ansiedad, de paz, de miedo, de esperanza.
todo al mismo tiempo. No pude leer, no pude dormir, no pude hacer nada más que esperar. Cada anuncio que hacía él me atravesaba. En unos momentos estaremos sirviendo el almuerzo. Su voz. Por favor, mantengan los cinturones abrochados. Su voz. Estamos comenzando el descenso. Su voz. Cada palabra suya era un recordatorio de que pronto estaríamos frente a frente. Después de años, después de tanto silencio. Miré por la ventana. Las nubes se habían despejado. Abajo el mundo se hacía grande otra vez. Edificios, calles, personas. Todo volviendo a su tamaño real, como si el aterrizaje no solo fuera físico, sino emocional. Me preparé, mentalmente, emocionalmente, aunque no estaba segura de que fuera posible prepararse para algo así. ¿Cómo te preparas para ver a la persona que más amas y más lastimaste? ¿Cómo te preparas para el perdón? ¿Cómo te preparas para el reencuentro? No lo sabes. Solo respiras y confías. Cuando finalmente comenzamos el descenso, mi corazón se aceleró. El avión inclinó levemente. La ciudad se acercaba. Las luces se multiplicaban. Todo parecía estar moviéndose hacia algo, hacia un punto, hacia un momento, hacia nosotros. Las ruedas tocaron el suelo con ese golpe suave que siempre me sobresalta. El avión desaceleró, se detuvo. La gente comenzó a levantarse de inmediato, a sacar maletas, a apresurarse hacia la salida, como si tuvieran prisa por llegar a algún lugar. Yo me quedé sentada, inmóvil, casi sin respirar. El señor a mi lado se levantó. ¿No baja, señora? En un momento, susurré. Él asintió, tomó su maleta, se fue. Poco a poco el avión se fue vaciando, fila por fila, persona por persona, hasta que solo quedamos unos pocos, y luego solo yo. La azafata pasó a mi lado. Puede bajar tranquila, él va a salir en unos minutos. Asentí. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban. Tomé mi maleta. Caminé por el pasillo. Cada paso era un latido, cada latido una oración. Bajé del avión. El pasillo del aeropuerto estaba lleno de gente, ruido, movimiento, pero para mí todo era silencio. Me hice a un lado, cerca de la puerta, donde pudiera verlo salir, y esperé. 1 minuto, 5 minutos, 10. Cada segundo era una vida entera. Pensé en todo lo que quería decirle, en todo lo que había ensayado, pero sabía que cuando lo viera, todo se iba a borrar, y solo quedaría lo esencial, lo único que importa, el amor. 15 minutos, 20. La gente seguía pasando. Yo seguía esperando y entonces lo vi. Vi el uniforme primero, ese azul oscuro, los galones dorados en los hombros, la gorra de capitán y luego vi su cara. Mi hijo. Ya no era el niño que dejé ir, era un hombre alto, fuerte, con líneas de experiencia en el rostro que no estaban antes. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos que me miraban con amor cuando tenía 5 años
Esos ojos que me miraron con dolor cuando tenía 17. Esos ojos que ahora me miraban con algo que no sabía nombrar. Nos miramos y el mundo desapareció. No había ruido, no había gente, no había nada más que nosotros dos. Él caminó hacia mí, despacio, como si también tuviera miedo de que esto fuera un sueño. Cada paso suyo era un recuerdo. El niño del parque, el adolescente silencioso, el joven de la carta, todo en un solo cuerpo, todo en un solo momento. Nos detuvimos a 1 metro de distancia, 1 metro que parecía un océano. Ninguno sabía qué decir. Las palabras que había ensayado en mi mente desaparecieron. Todo lo que quería decir se quedó atorado en mi garganta. Lo miré. Él me miró. Y vi que también estaba temblando, que también tenía lágrimas en los ojos, que también llevaba años cargando esto. Y entonces, él habló. Hola, mamá. Su voz se quebró en la última palabra. Y eso fue todo lo que necesité. Di un paso adelante, luego otro, y lo abracé, fuerte, con todo lo que tenía, con años de silencio acumulados en mis brazos, con toneladas de arrepentimiento convertidas en apretón, con océanos de amor que nunca supe expresar. Él me abrazó también, y sentí cómo temblaba. Sentí sus lágrimas cayendo en mi hombro. Sentí cómo su respiración se entrecortaba. Sentí cómo me sostenía como si tuviera miedo de que me fuera. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Sin vergüenza, sin control, sin pretender ser fuerte. Porque a veces el amor solo puede expresarse cuando dejamos de intentar controlarlo. Su abrazo era diferente. No era el abrazo de un niño. Era el abrazo de un hombre que había crecido sin mí, que había aprendido a volar sin mí, que había construido su vida sin mí, pero que aún me necesitaba, como yo lo necesitaba a él. Lo siento, susurré en su oído. Yo también, respondió. No, hijo, yo fui quien... Mamá, los dos lo sentimos, los dos cargamos esto. Ya no importa quién empezó. Apreté más fuerte, porque tenía razón. Ya no importaba. Lo único que importaba era esto, este momento. Este abrazo, esta segunda oportunidad que el destino nos había dado en un avión. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudo haber sido 1 minuto. Pudieron haber sido 20. El tiempo dejó de existir. Solo existíamos nosotros, y el perdón que fluía entre ambos sin necesidad de palabras. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos rojos, las mejillas húmedas, las sonrisas temblorosas. Él se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Sonrió, esa sonrisa tímida que tenía de niño. No sabía que ibas a estar en ese vuelo, dijo, con voz aún quebrada. Yo tampoco sabía que tú serías el piloto. Nos reímos. Una risa suave, llena de alivio, llena de ternura. Es como si, empezó a decir, como si el universo lo hubiera planeado. Terminé. Asintió. Exactamente. ¿Sabes? Dije,
limpiándome las lágrimas. No dijimos hola. ¿Qué? Cuando nos abrazamos, no dijimos hola, dijimos lo siento. Él pensó un momento. Sus ojos brillaban. Creo que era lo que necesitábamos decir. Sí, creo que sí. Me miró fijo, con esos ojos que conocía tan bien. Te extrañé, mamá, cada día, en cada vuelo, en cada amanecer desde la cabina. Siempre pensé, ojalá ella pudiera ver esto. Se me rompió el corazón otra vez, pero esta vez de amor. Yo también te extrañé y pensaba lo mismo. Ojalá pudiera verlo volar, ojalá pudiera decirle que estoy orgullosa. ¿Lo estás? Su voz era pequeña, vulnerable, como la de un niño que pregunta si hizo bien. Tomé su cara entre mis manos. Estoy más que orgullosa, hijo. Estoy maravillada. Mira lo que lograste. Mira quién eres. Lo logré porque tú me enseñaste a intentarlo, aunque no voló en el primer intento. Nos miramos y ambos supimos a qué se refería. El avión de papel, ese avión torcido que nunca voló, que guardamos para recordar que los sueños no se cumplen al primer intento. ¿Lo guardaste?, pregunté. ¿El avión de papel? Sí, sonrió. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pedazo de papel amarillento, doblado, viejo, perfecto. Nunca me separé de él, dijo. Lo llevo en cada vuelo. Tomé el avión con manos temblorosas. Era el mismo avión que hicimos juntos hace tantos años. Las alas todavía estaban desiguales, la nariz todavía torcida. Pero ahora era más que un avión. Era la prueba de que los sueños sí vuelan, solo que a veces tardan años en despegar. Gracias por guardarlo, susurré. Gracias por enseñarme a hacerlo. Nos abrazamos otra vez, y esta vez el abrazo no era de despedida, era de bienvenida. Caminamos hacia una zona más tranquila del aeropuerto. Nos sentamos en unas sillas cerca de una ventana grande que daba a la pista. Afuera, los aviones seguían despegando, siguiendo sus rutas, llevando gente a destinos desconocidos, como ese avión nos había llevado a nosotros, al destino que más importaba, de vuelta el uno al otro. Él dejó su maleta a un lado. Yo dejé la mía junto a la suya, como si estuvieran juntas también, como si todo lo separado finalmente se estuviera uniendo. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que se siente cuando dos personas finalmente están en paz. ¿Cuándo supiste que era yo en el avión?, preguntó él, rompiendo el silencio suavemente. Cuando escuché tu voz, en el primer anuncio, lo supe de inmediato. Él sonrió. Yo tampoco sabía que estabas ahí, pero cuando la azafata me dio tu nota, casi pierdo la compostura frente a toda la tripulación. ¿Leíste lo que escribí? Sí, varias veces. ¿Y? Él me miró directo a los ojos y sentí que finalmente podía respirar, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Y tus palabras
Tus palabras me dieron permiso para soltar. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué nunca me llamaste? Si sentías lo mismo que yo. Él suspiró. Miró hacia la ventana, hacia los aviones. Porque tenía miedo, mamá. Miedo de que me rechazaras, de que pensaras que solo llamaba para decir, tenías razón sobre mí. Miedo de escuchar decepción en tu voz. Miedo de que el tiempo hubiera borrado lo que teníamos. Pero yo nunca. Lo sé. Ahora lo sé. Pero entonces, yo solo era un niño asustado, tratando de ser hombre, tratando de demostrar que podía hacerlo solo, aunque no quería hacerlo solo. Me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas volvieron. Yo fui quien te hizo sentir que no podías soñar. Yo fui quien te hizo creer que tu sueño no era suficiente, que tú no eras suficiente. No, mamá, tú tenías miedo, igual que yo, solo que ninguno sabía cómo decirlo. Los dos queríamos acercarnos, pero no sabíamos cómo, y el silencio se fue haciendo más grande, hasta que parecía imposible cruzarlo. Las lágrimas cayeron. Debí haberte dicho que estaba orgullosa. Debí haberte dicho que aunque me doliera verte partir, quería que volaras, literal y figurativamente. Él tomó mi mano. Sus manos eran grandes ahora, fuertes, las manos de un hombre que pilotea aviones. Pero para mí, siempre serían las manos de mi niño. Y yo debí haberte dicho que no estaba dejándote atrás, que te llevaba conmigo en cada vuelo, que cada vez que despegaba pensaba en ti, que cada amanecer desde la cabina te lo dedicaba, aunque no lo supieras. Nos quedamos así, tomados de la mano, sanando en silencio, sanando con palabras que habíamos guardado por años. Mírate ahora, dije finalmente, capitán, piloto, todo lo que soñaste. Sí, dijo él, pero faltaba algo, faltabas tú. Mi corazón se derritió. Yo estuve aquí siempre, solo que no supe cómo decírtelo. No supe cómo cerrar la distancia. No era que no sintieras, dijo él, repitiendo algo que parecía haber entendido con el tiempo. Era que no sabías cómo decirlo, como yo. Los dos sentíamos lo mismo, solo que no sabíamos expresarlo. Asentí. Exacto. Él apretó mi mano. Entonces digámoslo ahora, sin miedo, sin orgullo, sin nada que nos detenga. Respiré hondo. Sentí cómo el aire entraba, cómo llenaba mis pulmones, cómo me preparaba para decir lo que había callado por años. Te amo, hijo. Siempre te amé, desde el día en que naciste, desde el día que me dijiste que querías volar, hasta hoy, especialmente hoy. Y siento mucho haberte hecho sentir que tu sueño no era suficiente, que tú no eras suficiente, porque siempre fuiste más que suficiente, fuiste todo. Su labio tembló. Y yo te amo, mamá, siempre te amé. Y siento no haber entendido tu miedo, siento haber sido tan egoísta, tan enfocado en mi sueño que no vi tu dolor. No vi que solo querías protegerme, que tenías miedo de perderme y que al final te perdí yo a ti. Pero ya no, susurré. No, ya no. Nos abrazamos otra vez. Y esta vez el abrazo era diferente. No era el abrazo del reencuentro, era el abrazo del compromiso, del no te voy a dejar ir otra vez,
del vamos a construir esto juntos. Después de hablar por casi una hora, él miró su reloj. Tengo que reportarme al hotel. Pero, ¿tienes planes para hoy? Ninguno, respondí. ¿Te gustaría que cenáramos juntos? Sonreí. Una sonrisa real, de esas que nacen desde adentro, de esas que llenan todo el rostro. Me encantaría. Nos levantamos. Él tomó su maleta, yo tomé la mía, y mientras caminábamos juntos hacia la salida del aeropuerto, me di cuenta de algo, de que el destino no siempre llega como esperamos. A veces llega en un avión, a veces llega con una voz que reconoces, a veces llega cuando menos lo esperas, pero cuando llega, hay que tener el valor de no dejarlo ir. Él se detuvo antes de salir. ¿Sabes? Cuando vi tu nombre en la lista de pasajeros, casi no lo creo. ¿Viste mi nombre? Sí, los pilotos revisamos la lista antes del vuelo, y cuando lo vi, pensé que era una señal. Pensé que tal vez era el momento que había estado esperando sin saberlo. ¿Y lo era? Él sonrió. Creo que sí. ¿Estás nervioso?, le pregunté. ¿Por volver a, ya sabes, esto? Un poco, admitió. Han pasado muchos años. Hay mucho que contarnos, mucho que recuperar. Tenemos tiempo, dije. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Él me miró con ternura. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser piloto? ¿Qué? Que siempre estás despegando, siempre estás dejando algo atrás, siempre estás en movimiento. Pero hoy no quiero irme. Hoy quiero quedarme. Quiero estar presente. Quiero estar contigo. Mi corazón se llenó. Entonces, quédate. ¿De verdad? ¿De verdad? Salimos del aeropuerto juntos. El sol estaba bajando. El cielo tenía esos colores cálidos que solo aparecen al atardecer. Naranjas, rosas, dorados. Como si el universo estuviera celebrando con nosotros. Caminamos hacia el estacionamiento. Yo me sentía ligera, como si algo pesado que había cargado por años finalmente se hubiera soltado, como si pudiera respirar completamente por primera vez en mucho tiempo. Él habló mientras caminábamos. ¿Sabes, mamá? Durante mucho tiempo pensé que te había decepcionado. Nunca me decepcionaste. Pero aquella noche yo tenía miedo y el miedo me hizo decir cosas que no sentía, cosas que nunca debí decir. Entonces, ¿sí estabas orgullosa? Me detuve. Lo miré fijo. Quería que viera la verdad en mis ojos. Siempre estuve orgullosa, desde el día en que naciste, desde la primera vez que dijiste, quiero volar, desde cada vez que caíste y te levantaste hasta hoy, especialmente hoy, porque no solo lograste tu sueño, lo viviste, y eso es más de lo que la mayoría logra. Él sonrió. Esa sonrisa que ilumina todo. Gracias por decírmelo. Gracias por esperarme. Llegamos a su auto. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Y esa palabra, casa. Esa simple palabra lo cambió todo, porque casa no es un lugar, no son 4 paredes, no es una dirección,
Es donde está la gente que amas. Es donde puedes ser tú mismo sin miedo. Es donde te aceptan, te perdonan y te aman. Y en ese momento, con mi hijo frente a mí, supe que finalmente había vuelto a casa. Ahora sí, respondí. Ahora sí estoy lista. Subimos al auto. Mientras él conducía, yo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una, como estrellas terrestres. La vida seguía su curso. Las personas seguían sus rutinas. El mundo seguía girando. Pero para nosotros algo había cambiado. Habíamos recuperado el tiempo perdido. No con palabras perfectas, no con promesas imposibles, sino con algo mucho más simple y poderoso. Con presencia, con honestidad, con amor. Durante el camino, hablamos de todo y de nada. Él me contó sobre sus vuelos, sobre los lugares que había conocido, sobre las tormentas que había atravesado, sobre los amaneceres que había visto desde la cabina. Hay algo mágico en ver el sol salir desde arriba de las nubes, dijo. Es como si el mundo se estuviera creando otra vez, como si cada amanecer fuera una oportunidad de empezar de nuevo. Como hoy, dije, exactamente como hoy. Yo le conté sobre mi vida, sobre los días silenciosos, sobre las noches largas, sobre todas las veces que pensé en él. Había días en que pasaba frente a tu cuarto, confesé, y me quedaba ahí, parada, recordando cómo solías dejar todo tirado, los libros de aviones, los modelos a medio armar, y extrañaba hasta el desorden. ¿Lo dejaste como estaba? Cada cosa en su lugar, como si fueras a volver mañana. Él se limpió una lágrima. Voy a volver, mamá. Esta vez sí voy a volver. Y mientras hablábamos, sentí algo hermoso. Sentí que estábamos construyendo un nuevo puente, no sobre los escombros del viejo, sino junto a él, reconociendo lo que fue, pero eligiendo lo que sería. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Dije. ¿Qué? Que subí a ese avión pensando que iba hacia algún lugar, hacia un destino cualquiera, pero en realidad el destino ya estaba ahí, contigo. El verdadero viaje no era hacia donde iba el avión, era hacia ti. Él me miró de reojo. Sus ojos brillaban. Yo pensé lo mismo. Pensé que era solo otro vuelo, uno más, de cientos, pero era el más importante de mi vida, el que me traía de vuelta a lo único que realmente importa. El que nos traía de vuelta, corregí. Exacto. Cuando llegamos al restaurante, era pequeño y acogedor. El tipo de lugar donde uno se siente en casa. Luces cálidas, música suave, olor a comida casera. Nos sentaron en una mesa junto a la ventana. Pedimos la comida sin mirar mucho el menú, porque no importaba qué comiéramos, importaba que estábamos juntos. Y mientras esperábamos, simplemente nos miramos, con amor, con gratitud, con esa paz que solo llega cuando finalmente dejamos ir el pasado. Mamá, dijo él, quiero que sepas algo. Dime. Voy a estar más presente. No voy a dejar que pasen años otra vez. No voy a permitir que el silencio gane. Voy a llamarte, voy a visitarte, voy a estar. Yo también, prometí. Esta vez voy a decir lo que siento, aunque me cueste, aunque me dé miedo, aunque no sepa cómo. Lo voy a intentar, porque tú vales cada intento. Entonces, hagamos un pacto. ¿Qué tipo de pacto?
que sin importar qué pase, siempre vamos a hablar, que nunca vamos a dejar que el orgullo sea más grande que el amor, que si hay algo que molesta, lo decimos, si hay algo que duele, lo compartimos, si hay algo que celebrar, lo festejamos juntos. Extendió su mano sobre la mesa. Yo tomé su mano. Es un pacto. Nos sonreímos, y en ese momento supe que todo había valido la pena. El dolor, la distancia, los años, todo. Porque ahora teníamos algo que muchos nunca logran recuperar, una segunda oportunidad. Y esta vez no la íbamos a desperdiciar. La cena fue larga, llena de historias, de risas, de lágrimas, de todo lo que habíamos guardado. Cuando salimos del restaurante, ya era de noche. El aire estaba fresco, las calles tranquilas. Caminamos hacia el auto en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente están en paz. Antes de subir al auto, él se detuvo. «Mamá, hay algo que quiero darte». Metió la mano en su maleta. Sacó un sobre. Me lo entregó. «¿Qué es esto? Ábrelo». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. ¿Era de él? En la cabina de un avión, con el uniforme puesto, sonriendo. Y detrás de la foto, con su letra decía: «Para mamá, gracias por enseñarme a volar, incluso cuando no sabías que lo estabas haciendo. Te amo, siempre». Las lágrimas cayeron sobre la foto. «La llevaba conmigo», dijo, «esperando el momento de dártela. Y creo que hoy es el momento perfecto». Lo abracé, fuerte. «Gracias, hijo. La voy a guardar para siempre». «Y yo voy a guardarte a ti para siempre, mamá». Subimos al auto. Me llevó a mi hotel. Cuando llegamos, no quería que terminara. No quería separarme, aunque fuera por una noche. «¿Seguro que no puedes quedarte?», pregunté. «Tengo que reportarme temprano mañana, otro vuelo, pero ¿puedo pasar por ti para desayunar?». «Me encantaría». «Entonces, mañana a las 8 estoy aquí. Aquí estaré». Salí del auto, pero antes de cerrar la puerta, me volteé. «Hijo, ¿sí? Hoy fue el mejor día de mi vida». Él sonrió, con los ojos húmedos. «El mío también, mamá, el mío también». Cerré la puerta. Él se fue y yo me quedé ahí, parada en la entrada del hotel, mirando cómo las luces de su auto se alejaban. Pero esta vez no me sentí sola, porque sabía que mañana volvería, y pasado mañana también, y que esta vez, no los íbamos a soltar. Subí a mi habitación, me senté en la cama, saqué la foto, la miré durante mucho tiempo. Mi hijo, el piloto, el hombre, el niño que nunca dejó de ser mío. Tomé mi teléfono, le escribí un mensaje, simple, sincero. «Gracias por esperarme. Gracias por no rendirte con nosotros. Te amo». Enviar. Segundos después, llegó su respuesta. «Gracias por subir a ese avión. Gracias por estar lista. Te amo más». Sonreí.
Me acosté y por primera vez en años dormí en paz. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo. No sé qué relación tienes tú con las personas que amas. No sé si hay alguien de quien te alejaste, alguien a quien lastimaste sin querer, alguien que te lastimó sin querer, alguien con quien el silencio se hizo más grande que el amor. Pero si hay algo pendiente, si hay palabras que no has dicho, si hay abrazos que no has dado, si hay perdones que no has pedido, no esperes. No esperes a que la vida te ponga en un avión para darte cuenta de que el tiempo es frágil. No esperes a escuchar su voz en un altavoz para recordar cuánto los extrañas. No esperes a que sea demasiado tarde, porque el destino a veces da segundas oportunidades, pero no siempre. Y sería una tragedia perder a alguien, no porque ya no estén, sino porque nunca tuviste el valor de decir: te extraño, te amo, perdóname, estoy aquí, estoy listo. Mi hijo y yo recuperamos nuestra relación en un avión, a miles de metros de altura, entre nubes, en el lugar menos esperado. Pero tú puedes recuperar la tuya hoy, ahora, en este momento, con una llamada, con un mensaje, con un abrazo, con la humildad de decir me equivoqué, con el valor de decir te necesito. No esperes a que sea tarde. No esperes a que el silencio sea tan grande que ya no sepas cómo cruzarlo, porque las personas que amamos no están garantizadas. No sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos cuántas oportunidades más habrá. A veces la vida te da señales y otras veces te pone en el mismo avión. Pero siempre te da la opción de elegir. Elegir el amor sobre el orgullo. Elegir el perdón sobre el resentimiento. Elegir la conexión sobre la distancia. Hoy elige el amor, porque mañana podría ser demasiado tarde.